Bienvenidos a una transmisión más de Entre Bienes y Raíces, este bello programa donde platicamos de temas inmobiliarios y ya saben que aquí los hablamos sin ningún tipo de tapujos. Así que vámonos de lleno con esta edición. Y pues bueno, antes de comenzar, el tema del día de hoy es Robert Kiyosaki tenía razón. ¿Es acaso una mala inversión comprar un departamento, una casa para vivir? ¿Es acaso algo que me va a quitar dinero? ¿Es acaso algo que no tengo que comprar y que tengo que evitar a toda costa? Y si no pienso comprar para inversión, mejor ya ni compro departamento. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Recuerden que esto está siendo grabado para transmitirse en YouTube. Si estás viendo esto en YouTube y quieres participar en la última sección de este programa, que es preguntas y respuestas, no te puedes perder las transmisiones en mi TikTok. Pero bueno, vámonos. Antes de ir con el tema, recomendación del día. Una recomendación que no tiene nada que ver con el tema inmobiliario. Puede o no tener que ver con el tema inmobiliario. Los leo en mi Instagram para las siguientes recomendaciones. El día de hoy, redoble, por favor. Ahorita no hay nadie, pero en algún momento este programa va a tener mucho éxito y va a haber alguien haciendo un redoble. Así que hoy nos tendrá que bastar con eso. Una canción del señor Eric Clapton. Eric Clapton. Change the World. O como diría tu tío, el que todas las canciones las traduce, cambiar el mundo. La canción del Eric Clapton, esa de cambiar el mundo, está buenísima. ¿A poco no? Todos tenemos uno más, tíos, que cambian los títulos en inglés. Máximo respeto, ¿eh? No es queja. Me encanta. Siempre son a toda madre. Siempre son a toda buena onda. Andan cheleando todo el día. Siempre traen un cigarro o dos. Entonces, bien, Eric Clapton, escúchela. Muy buena canción. Esta específicamente la recomendé el día de hoy porque me acuerdo perfectamente el día que la descubrí. Me acuerdo perfectamente el día que la primera vez que salió en mis sugerencias de YouTube. Y desde ese momento se volvió en una de mis top canciones. Entonces estoy seguro que les va a gustar mucho. Escúchala con audífonos. Y listo. Vámonos con el tema del día de hoy. Robert Kiyosaki tenía razón. Pues no lo sé. Vamos a ver. Bueno, para poner un poco de contexto, Robert Kiyosaki decía que toda aquella cosa que tú compres que no ponga dinero en tu bolsa va a ser un pasivo, va a ser algo que te va a hacer pobre, básicamente, ¿no? Por su famoso libro Padre Rico, Padre Pobre. Más más, palabras menos. Pero yo tengo una queja, y es que el señor Robert no contaba con que el sector inmobiliario en bienes raíces es muy distinto al sector inmobiliario en Estados Unidos y los ciclos económicos también suelen ser distintos. Además de la facilidad para comprar un inmueble en Estados Unidos es mucho mayor para la que se requiere aquí en México. Entonces, vamos atendiendo algunos puntos importantes antes de definir si el señor Robert tenía razón o si era puro pájaro nalgón, como decimos por aquí. Número 1, renta versus hipoteca. Y esto es algo que muchas veces he platicado y bla, 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 bla. Vamos a los factos, a las cosas que importan. Número 1, vamos a poner sobre la mesa una tasa promedio, con un CAT promedio, con un enganche promedio. Ahorita vamos a hablar de los especiales de que, es que Vic, yo trabajo en banco y me dan el 6%. Bien por ti. Tú no eres del promedio. Oye, Vic, es que tengo el 50% de la propiedad ahorrada. Bien por ti. Muy bien por ti. Pero no eres el promedio. Entonces, vámonos con los promedios. El promedio a nivel mundial de México, a nivel mundial de México es comprar un inmueble con el mínimo enganche que te pide el banco. Ahorita, es que el Infonavit, ahorita hablamos de eso. Eso no es el promedio. Hay mucha gente, mucha más gente que compra con Infonavit, eso sí, pero tampoco son el promedio. Entonces, oye Vic, bueno, regresando a lo del enganche. La mayoría de las personas compran con el enganche mínimo, 10-15% más o menos, lo cual ya de entrada para mí es una muy mala decisión, pero vámonos con el promedio. Eso va a ocasionar que la propiedad, la renta que puedas generar de esa propiedad, independientemente de si es nueva o no, versus el pago de hipoteca mensual que vas a hacer, es mucho más baja la renta al principio. Ya sé que la hipoteca se congela en la mayoría de los casos. Ya sé que con la inflación, ahorita vamos a hablar de eso, pero a priori los primeros 5 años vamos a poner sobre la mesa tu renta. Vamos a imaginar una propiedad de 3 millones de pesos. No es el promedio tampoco. Bueno, vámonos a un promedio. 2 millones de pesos. Eso es algo más realista. Y yo sé que hay mucha gente que dice, no, Vic, pero hablamos del promedio nacional en México, cuesta 1.800.000 pesos de vivienda. Oye, Vic, ¿dónde están esas casas de 1.800.000? Que yo donde vivo, pues no están donde vives.
Si no cuestan 1.800.000, no están donde vives y felicidades, vives en donde vive el 5% de la población. Aunque te la estés machucando para llegar a fin de mes, eso no te hace que no vivas dentro del 5% de la población. Vamos a ser empáticos, chavos. Entonces, 2 millones de pesos. El enganche más o menos de 2 millones de pesos va a ser 200,000 pesos. Obviamente tenemos que considerar los gastos de escritura, que pueden oscilar entre el 7-8%, dependiendo del estado. En Querétaro o en Quintana Roo puede llegar hasta el 9%, 10%. En Ciudad de México, con jornada notarial, puede bajar hasta un 5%, 6%. Entonces vamos a considerar un 7-8%, pero eso ni siquiera figura en el pago mensual, así que vamos a olvidarnos por eso un momento. Ya que tienes la hipoteca vigente, esa propiedad, más o menos, así a grosso modo, pidiendo 1.800.000 pesos, vas a andar pagando como 19, 20 mil pesos de hipoteca mensual a 20 años. No estás obligado a pagarlo a 20 años, no estás obligado a quedarte con esa deuda a 20 años, pero es lo que más o menos se va a ver el escenario. ¡Rajo! Me adelanto a los que les encanta andar comentando esas cosas, ¿no? Y una renta por esa propiedad, más o menos vas a andar pagando unos 8,000 hasta 12,000 pesos si la propiedad está muy bien. Muy bien, ¿eh? Entonces, la diferencia más o menos va a ser de 8 hasta 12,000 pesos, justamente. La diferencia entre lo que pagas de renta y lo que pagas de hipoteca. Entonces, ya podemos ver que solamente así por este factor dirías, pues no tiene mucho sentido comprar si me voy a ahorrar, vamos al escenario conservador, 8,000 pesos de renta durante 5 años, ¿no? Pon tú que el siguiente año te la suben y así va a llegar el punto donde ya alcance la renta, la que te están ofertando a ti sin querer sacarte de tu casa ni gentrificar simplemente por la pura inflación. Va a llegar el punto donde la renta sea equiparable a la inflación, perdón, a la hipoteca. Pero los primeros 5 años no lo va a hacer. Ahora, sí hay una ley que regula el incremento de la renta que pueden tener los inquilinos. Sí te dice, dependiendo del estado, si es la inflación o el 10% máximo. Pero la realidad es que con la mano en la cintura te sacan, te dicen ya no te voy a rentar, voy a vivir yo y a la mera hora lo rentan y le suben. Entonces hay que ser conscientes de eso. Sí va dentro de los riesgos, pero ahorita hablamos de los riesgos, de los pros y los contras. Entonces, para que esta práctica o esta filosofía tan simplista que comparten algunos funcione, tendrías que ahorrar esos 8,000 pesos e invertirlos en algún vehículo que te genere más que lo que sería la plusvalía del inmueble. Y ahí empieza el primer error. Y no me refiero a comparar la plusvalía, digo, no me refiero a que si ahorras o no ese dinero, sino a comparar la plusvalía con el rendimiento que te va a dar la propiedad perdón, el otro vehículo. Pero ahorita platicamos de eso. Tranquilo, joven Padawan. Tienes que aprender a caminar, tienes que primero, antes de correr, querer. Entonces, qué mala imitación de Yoda. Entonces, tienes que ahorrarlo. Si no lo ahorras, si un mes no ahorras e inviertes ese capital, ya te pegó en la madre en toda la demás proyección y entonces ya no es equiparable. Ya no podemos decir que sí te convino más rentar que comprar porque el ahorro que obtuviste por rentar lo invertiste y tuviste más dinero al final. Entonces, primer punto importante, no se vale hacer trampas, lo tendrías que hacer de siempre. Ahora, punto número 2, lo que mencionaba, no podemos equiparar el SIP, ¿cómo dicen los mamadators? S&P 500, S&P 500, el S&P 500 pues, la bolsa, válgame la redundancia, un indexado de las 500 acciones, bla, 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 o CETES, o un fondo de inversión privado. No lo podemos comparar directamente con la plusvalía, porque hay muchos gastos añadidos. La vida no es tan simple, chavos. Diosito, la física cuántica y tu ex te enseñaron que las cosas no son tan simples. Las cosas no son lo que parecen. Entonces, no podemos agarrar y comparar esto con esto. Primer punto, las inversiones de este tipo, además de conllevar riesgo, bueno, CETES es lo más seguro que hay, ¿no? Pero las otras, además de conllevar cierto riesgo añadido, que puede o no importarte, porque eso va a depender del perfil de cada quien, son inversiones en las que no vas a tener tantos descuentos, pero no vas a tener bueno, en la bolsa sí vas a tener mucha variabilidad, ¿no? Pero son inversiones que prácticamente para hacerlas líquidas, pues ya simplemente vendes y lo que te descuenten de comisión y lo que te descuenten de impuestos. Para tú hacer líquida la inversión, la casa, tienes que considerar un montón más de factores. Tienes que considerar los costos de adquisición con la inflación del periodo,
con el valor del dinero sobre el tiempo del dinero que tú fuiste pagando y el dinero que fuiste recibiendo, bueno, en este caso no recibiste porque estás viviendo tú, pero el dinero que fuiste pagando para complementar el pago de la hipoteca, más los gastos de venta, como puede ser un asesor inmobiliario, más todas las reparaciones durante todo el periodo, más el ISR si es que te toca pagar y no puedes exentar, que además no se calcula como un porcentaje ya, tiene todo un tabulador. Y eso hace que no sea tan fácil calcular. Pero no se preocupen, no van a tener que pasar todos los años de experiencia del mundo para saber más o menos cuánto comparar. Me llevé a la tarea de a lo largo de todos estos años que llevo como consultor, anotar todos los rendimientos que tienen las propiedades que analizo. Y ahí las tengo. No hice el promedio porque no crean que lo hice, pero siempre lo anoto. Y más o menos va a rondar entre un 6% promedio, ¿verdad? Habrá algunos que se sobrepasan y otros que bajan mucho. Entre un 6% hasta un 12% de rendimiento total. Entre la renta, entre la hipoteca, entre los gastos, entre la venta, entre todo. Entre vino tu mejor amigo y rompió un cristal, todo eso. Más o menos entre el 6 al 12%. Pero ojo, ese 6 a 12% es neto, ya descontando la inflación. Y ese es el grave error que no tomamos en cuenta cuando hablamos de las inversiones. Y así hablamos de las dos, tanto de la comprar una propiedad como el invertir en algún esquema. Tienes que considerar el gasto de la inflación o el costo de la inflación, el incremento del precio en los servicios y productos de consumo. Entonces, este 6 a 12% que yo te menciono, más o menos que genera una propiedad después de sumarle la renta, los gastos, la plusvalía y todo, es después de inflación. Una inflación que puede, más o menos promedio en los últimos años, ha ido entre el 4 al 5%. Entonces, si quisiéramos compararlo con estos vehículos de inversión, oye, que es que 8%, no, hombre, estás loco, a mí la bolsa me da el 12%. Ah, bueno, quítale la inflación a ese 12%, pero además va a ser más difícil para ti, porque no es la misma inflación de enero del 2025 que la de julio del 2032, y tú las aportaciones no las hiciste de putazo todas en enero del 2025, esperaste a que creciera. Lo más probable es que vayas a hacer aportaciones de esos 8,000 pesos que te estás ahorrando todos los meses, y tienes que considerar cuánto es lo que realmente invertiste a valor presente. Entonces, todo esto complica la ecuación, pero de forma sencilla, simple, simplificada, podríamos agarrar y restarle ese 12% el costo de la inflación, que puede ser un 4%, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un 8%. ¿Qué crees? Ya fue muy similar. Ya fue muy parejo. Entonces, no es tampoco que, y esto va a depender mucho de cada caso particular, ¿no? Desde cuánto es lo que vas a dar de enganche y todo. Por eso hablaba al principio de los promedios y me enojé de que habláramos de promedios, pero en esencia, la diferencia real es marginal. Les puedo decir eso. Va a haber pocos casos en donde la inversión realmente supere con creces al tema inmobiliario, y va a haber pocos casos donde el tema inmobiliario realmente supere con creces a una inversión. Siempre va a ser muy similar, porque son vehículos entre comillas seguros. La bolsa no es seguro tampoco, pero son vehículos entre comillas seguros y pasivos. Y digo seguros porque una inversión en la bolsa está regulada por la Comisión Nacional de Bolsa y de Valores, y está regulada por un montón de aspectos. Una inversión con tu primo que va a poner un negocio no está regulada ni por nadie. Entonces, es más inseguro, ¿verdad? Claro que te va a decir, no, hombre, mira, yo me traigo los coches allá, chocolates de Estados Unidos, los de aquí por la nueva ley, y los revendo y le ponemos una pantalla de Diens Motor China 2, referencia para los que les ha salido este cuate, increíble contenido. Pero bueno, la remodelamos y la vendemos más cara, ajá. Y resulta que cuando llegó allá, se gastó toda la lana, se fue al Hong Kong, ahí en Tijuana, y ya valió madres. ¿Quién te responde? ¿La bolsa? No. Una propiedad tampoco, porque nunca compró ni siquiera la camioneta, ¿no? O se vino y resulta que le vendieron gato por liebre y ya valió madre todo el negocio. Entonces, aunque conlleva el riesgo, estoy hablando que estos vehículos ya más estructurados, ya paquetitos envueltos para que tú consumas, son más seguros que invertir en estos esquemas, y por ende los rendimientos van a ser relativamente bajos. Si quieres una inversión de alto riesgo o una inversión con buen rendimiento, te va a conllevar alto riesgo. Y luego ahí ya se desprenden otras cosas. Oye, vi que si remates bancarios, que si flipping, hablaremos de eso más adelante en otros episodios. Pero hoy quédate con esta primera idea. En un escenario bastante parejo, de suelo parejo, donde las condiciones no te estás
excediendo, pagando un 50% de enganche, que justo lo voy a tocar en unos momentos, pero en un escenario bastante estándar va a ser lo mismo, compadre. Es que la plusvalía de aquí, de Playa del Carmen o de aquí de Los Cabos, 15% anual, haciendo los números va a ser muy parejo todo, muy similar. Entonces, ese es el primer escenario. Ahora, vamos a considerar la plusvalía específicamente, solo me voy a centrar. ¿Por qué te digo que ese 15% no figura? La plusvalía es algo que no podemos prever a futuro. Podemos ver indicadores que nos dicen más o menos si va a tener un comportamiento más alto, un comportamiento más bajo, si no se está moviendo, pero no lo vamos a poder ver a futuro, ni vamos a poder saber a ciencia cierta si vamos a tener 1 o 2 dígitos de plusvalía. Todos los indicadores que vemos a pasado, todos, indicadores de turismo, indicadores de plusvalía, indicadores de crecimiento, indicadores de lo que se te pegue la gana, son indicadores como el retrovisor del carro, lo que pasó. Aquí lo traigo, ya vi qué pasó, pero no sé qué va a pasar a futuro. Lo que acabo de pasar no me garantiza que sea lo mismo que va a pasar en el futuro. Y es más, ahí les tengo un dato, vaya dato perturbador. El tema de una plusvalía alta es que no sabemos cuánto tiempo se va a sostener esa plusvalía. Y mientras más tiempo se sostenga, mientras más años consecutivos lleves con una plusvalía estúpidamente alta, más probable es que el siguiente año tu plusvalía decaiga. Y decaiga abruptamente. No me refiero a que vas a bajar el precio, pero si estabas en 12, lo más probable es que, o cada vez que pasa un año tú con la misma plusvalía del 12, es más probable que el siguiente año tu plusvalía sea el 7. Porque llegamos a un techo de cristal. Los inmuebles no tienen un límite de precio. Las cosas no tienen un límite. Bueno, las tortillas sí, pero en general las cosas no regulares no tienen un límite de precio. Nosotros ponemos el precio que queramos. Hay un avalúo, sí, pero el avalúo te dice o te interfiere en cuestiones de venta, de impuestos a la hora de la venta, de cómo puedo comprar y qué tanto me va a prestar el banco. Pero no te va, ni siquiera te afecta el avalúo. Escúchalo bien. Oye, te estoy hablando. El avalúo ni siquiera te afecta en cuántos impuestos te van a cobrar al vender, le afecta al comprador. Tú como vendedor, oye, es que el avalúo salga más bajo para que no me cobren más impuestos. Pues estás mal de la cabeza, compadre. No te va a afectar a ti. A ti te van a cobrar en función de cuánto compraste y en cuánto vendiste, punto. Vendiste por arriba, vendiste por abajo, esa es bronca tuya. A quien le va a afectar que el avalúo salga más abajo o más arriba es al comprador. Entonces, no se vayan, no se dejen llevar por estas mamadas de que perdón, me asusqué. No se dejen llevar por estas madres de que la plusvalía, el rendimiento compuesto de la plusvalía más la... No, no. Hablaremos de eso en otros episodios. Ahorita quédense con esto que les estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa, Vic? Si yo tengo un dinero ahorrado, tengo para dar el 50% de enganche y resulta que la hipoteca me queda exactamente igual que la renta. Ahí te podría decir, mira, pues vale la pena dar el brinco. Me queda en 10 la hipoteca y la renta me renta en 10. Vale la pena dar el brinco. ¿Por qué? Porque vas a estar capitalizando la plusvalía, que la plusvalía solo sirve, solo funciona si la vas a usar. No funciona si te vas a quedar ahí para siempre, si la vas a heredar a tus hijos, si la vas a abandonar, no funciona. Necesitas vender en algún momento. O si eres mucho más financiero y dices, bueno, pues yo hipoteco la casa una vez que la termine de pagar para utilizar ese dinero como un préstamo para esta otra cosa. Ya será pedo tuyo y los niveles de riesgo que puedes manejar. Pero no funciona la plusvalía de otra manera. Si te vas a quedar a vivir para toda la vida, vale madres. O sea, puede valer 1000 veces más, tú no lo vas a vender. Entonces, pero te diría, puedes dar el brinco justo por los pros y los contras de tener una propiedad o de rentar, independientemente que la hipoteca te quede igual o te quede alta. Entonces, vámonos a los pros y los contras. Pro de la renta, tienes flexibilidad. Ay, ¿qué es esa mamada de flexibilidad? Para ti, querido amigo de 45 años, no vale tanto la flexibilidad como para ti, querida amiga de 26 años, que quiere explorar el mundo, o amigo también, que quiere explorar el mundo, que no sabe si se va a quedar a trabajar en esta empresa o no, que quiere ser nómada digital, que no sabe si quiere tener hijos, si se va a casar, si tiene un perrijo que lo puede llevar a todos lados. Al atarte a un lugar definido, a una ciudad, es algo del pasado. Hoy lo de moda es quedar enamorado. No sé cómo iba esa canción. Esto es muy genérico, ¿verdad? O sea, hay personas como tu servilleta que todavía sigue valorando, y digo valorando, pero realmente me han estado moviendo por todo el país. Pero
Hay personas que todavía valoran el que hacer raíces, sin embargo no es algo generalizado. La gran mayoría de las personas pues tiene una mentalidad mucho más flexible en el sentido de no me tengo que quedar aquí, e incluso si compro una propiedad puedo moverme, la rento o la vendo, me da lo mismo, ¿no? Pero eso es lo que te da la renta. En cambio, una casa, aunque lo puedes hacer, las personas que buscan el adquirir una casa generalmente se van a buscar un lugar donde puedan crecer, vivir y modificar la casa a su gusto con el tiempo. Al menos eso era el pensamiento común de hace algunas décadas. Pero la verdad es que también la casa la puedes vender, la puedes rentar. No es tan cómodo, y ahorita platicamos de eso, pero se puede hacer. Ahora, punto número 2 de la renta, negativo. Te va a incrementar la renta sí o sí. O sea, por muy buena onda que te quieran, te incrementan la inflación, pero sí o sí te va a incrementar la renta. Entonces, pues en algún punto, como lo mencionábamos, se va a equiparar la hipoteca con el pago de renta que vas a tener que hacer. Número 3, te pueden llegar a sacar en cualquier momento, que sí no es como tal un punto negativo porque pues no te están despojando de tus cosas, ¿verdad? Te van a dejar sacarlas y todo. Lo negativo aquí más bien es lo tedioso que es mudarte, lo tedioso que es encontrar renta y lo tedioso que es pasar los filtros para que alguien te arrende a ti su propia, arrende su propiedad. Entonces, si es tedioso, no les voy a decir que no. Punto número 4 o 3, 4, íbamos en el 4, negativo también de las rentas. Si le haces algo a la casa, si te dan autorización o permiso para hacer modificaciones en el depa o en la casa, muy probablemente esa modificación la vas a disfrutar nada más hasta que estés ahí, porque no te vas a poder llevar el ventilador que pusiste. O bueno, igual y sí, si quieres, pero lo vas a tener que dejar como estaba. Entonces, muchas veces esto desincentiva a que le metas la cantidad de dinero que a ti te gustaría para dejarla como tú quisieras. Entonces, esto puede llegar a ser un punto negativo, ¿vale? Punto número 6, también flexibilidad económica. Si el día de mañana te va muy bien y ya no te gustó ahí, te puedes mover, pero si el día de mañana te va mal, pues puedes dar por perdido el depósito en garantía o el acuerdo que hayan hecho y listo, te mudas a un lugar más económico mientras lo necesites. En cambio, con una propiedad, pues es todo un tema. Entonces, creo yo que en este sentido sí hay varios contras, pero los pros pesan mucho para muchas personas. Entonces vamos a ver los pros y los contras de una casa o de un departamento que tú compras. Pro, pues tienes la escritura de tu nombre, ¿no? Hay gente que a la que todavía eso le pesa mucho. Hay gente que todavía está muy, pues le llena mucho el saber que tiene un activo a su nombre. Sin embargo, pues la realidad es que tendrá algunas ventajas fiscales o algunas ventajas respecto a certeza emocional, pero financieramente hablando, el tener la propiedad a tu nombre, pues no te da ventajas ni desventajas, solamente es una propiedad a tu nombre, ¿no? Ahora, hablando en temas de fisco, si lo sacas con crédito hipotecario, pues vas a poder reducir los impuestos, los intereses reales que pagas de esa hipoteca, pero al final de cuentas es algo que estás pagando. Entonces solamente te están haciendo como un descuento, ¿no? Por así decirlo, porque si es que te regreses esa lana. Ojo, no siempre te va a salir saldo a favor, ¿eh? Puede ser que ganes más y termines teniendo una balanza, ¿no? De que, oye, pues sí, te puedes deducir estos intereses, pero pues salió que estás igual, estás tablas o hasta te toca pagar un poquito más. Tiene un límite esta deducción que, si no me equivoco, es el 15% de tus ingresos anuales totales y se suma con todas tus demás deducciones, así que no crees que vas a poder deducir todo. Ahora, otro pro que tiene el tener una casa es justamente los negativos del DEPA, ¿no? No te van a sacar, si sigues pagando no te van a sacar. La tasa bueno, la tasa sí la pudiste haber agarrado variable, pero el pago muchas veces es fijo, ¿no? Y lo único que baja es que tú sigues pagando lo mismo, pero como la tasa es menor, esa diferencia de lo que antes pagabas y que ahora es menos, porque a lo mejor si yo pago 10, pero mi tasa baja un punto porcentual, yo sigo pagando 10. Oye, ¿no debería pagar menos? Sí, lo que hacen es que esa diferencia se va a pagar el capital, ¿no? Va a depender mucho de la estructura del esquema, perdón, del banco que agarraste, pero más o menos así funciona. Y esa es una ventaja, ¿no? Tienes un pago fijo de por vida. Ahora, hay que considerar que en la renta muchas veces no tomamos en cuenta o las personas dicen, oye, es que si yo saco una hipoteca voy a pagar 3 veces más. Muy probablemente sí, pero también hay que considerar que ese pago mensual que estás haciendo hoy es muy alto, pero volvíamos a lo mismo, en 10 años va a ser lo mismo. Y para el año 15 o para el año 20 ya va a ser menor,
porque tú vas a pagar lo mismo en términos absolutos, en términos monetarios, pero en términos de valor vas a pagar menos. Porque los 10,000 pesos que pagas hoy valen mucho más que los 10,000 pesos que vas a pagar dentro de 15 años. Entonces, eso también ayuda a compensar un poco el tema monetario que se ve estrepitoso, ¿no? Y hay más aspectos que ahí les voy a tomar en cuenta, pero lo quiero reservar para el final. Y luego otra ventaja de la casa es que pues, le vas a poder hacer las modificaciones, como decíamos, ¿no? Desventaja del sacar una propiedad con crédito hipotecario, te amarras, cabrón. Te amarras durísimo. Siempre hay un cuate que dice, cabrón, ¿no? No, hombre, cabrón. Te amarras, cabrón. O sea, la hipoteca te queda altísima, cabrón. No, te amarras en el sentido de que si algún momento te va mal, claro que hay un seguro de desempleo en el que vas a tener que tú avisar para mencionar que ya no tienes chamba y que quieres aplicar el seguro, pero todos tienen sus condiciones. Te van a hacer, creo que el estándar más o menos o el general de lo que ofertan es pagar 23 meses hoy, es pagar 6 meses de estados no, 9 meses totales. Ay, nada, me complicas las cosas. Pagar 9 meses de la hipoteca y creo que ya me rayé. Pagar 9 meses de la hipoteca y no pueden ser juntos. Es decir, yo no puedo aplicar dos trimestres seguidos al seguro. Tengo que esperarme y puedo aplicar a lo mejor una vez cada año o puedo aplicar una vez cada 2 o 3 meses consecutivos de chamba. Es decir, si hoy lo aplico, tengo que volver a pagar el seguro 2 o 3 meses y luego volverlo a aplicar. Entonces, y tiene este límite. Entonces, básicamente, si estás amarrado, puedes vender, pero no es tan fácil, que es otra de las ventajas. La liquidez para obtenerla de regreso no es tan fácil, así que, pues esto termina afectando el hecho de que, pues si necesitas lana o necesitas un ahorro que quieras utilizar, vas a tener que esperarte a vender y aun cuando todo esté, o sea, hoy encuentro cliente, el proceso para la venta demora cuando menos semanas. Entonces, no es tan fácil, no es tan líquido. Y por último, lo que les iba a mencionar, que ven, por eso es bueno notar las cosas porque se nos van. El tema de... No, ya, valió madre, chavos, se me acaba de ir. Ya ves, Nala, me distrajiste. Pero les presentamos a Nala. Entonces, la hipoteca como tal tiene sus ventajas, pero para mí lo más importante del tema de adquirir la vivienda es justamente lo que no podemos medir, lo emocional. El sector inmobiliario en México siempre o va a estar prácticamente muy ligado a la cuestión emocional. En México tenemos dichos como tierra hasta debajo de las uñas. Si a mí me sacan con las patas por delante. Lo peor, tienes donde caerte muerto. Lo peor que te puede pasar en bienes raíces es ganar dinero. En fin, ese tema nunca va a poder sacarse de la ecuación cuando hablemos de comprar un inmueble. Y si eres ese tipo de persona, no luches contra eso, abrázalo. Y abrázalo como un objetivo y di, para mí es valioso, dentro de mis valores internos está el adquirir una vivienda, porque eso me va a hacer sentir tranquilidad, me va a hacer sentir paz, me va a hacer sentir satisfecho, que logré una meta, que logré un hito importante en mi vida. Abrázalo, compadre, ¿no? O comadre. No lo repela solo porque financieramente un japoamericano, no sé si realmente sea o no hawaiano americano, te dijo que, bueno, los hawaianos también son americanos, norteamericanos. Porque un pelado en los 80s, 90s te dijo que era una estupidez comprar una casa. O porque un güey en redes sociales te está diciendo que es perder tu lana. Abrázalo, abrázalo y date a ese objetivo y trata de ser consciente con tus números. Y si no lo estás comprando como un esquema de negocio, velo como un coche, velo como un vehículo, como un lujo. Y sábete o hazte sabedora de los lujos o sabedor de los lujos que te puedes dar, ¿vale? Entonces, hay gente a la que dice, yo viajar, no, hombre, a mí me gusta hacer raíz, a mí me gusta tener mis lujos aquí, moverme aquí, y para mí yo a viajar no le encuentro valor. Hay gente contrario que dice, yo trabajo para viajar y es completamente válido. Entonces, ya me acordé de lo que les iba a decir, justo tiene mucho que ver con esto. Entonces, el tema de la satisfacción del objetivo no lo vamos a poder descartar nunca. Ahora bien, ¿qué pasa o cuál es el error que ahí sí veo a la hora de comprar un inmueble? Híjole, está lo que le sigue de sucio esa madre, ¿eh? ¿Cuál es el error que le veo yo cuando compramos una casa? Y ojo, yo sí soy de los que dice,
Si vas a comprar un inmueble, trata de que no sea el primer inmueble al menos, porque hay gente que solamente compra un inmueble en toda su vida. Si vas a comprar un inmueble y es el primero, y lo que estás buscando no es satisfacer una necesidad emocional de tener una vivienda, porque a ver, todos necesitamos donde vivir, ¿no? Pero hablando del satisfacer, porque puedes tener donde vivir rentando. Pero si el tema es satisfacer esa necesidad emocional de tener una vivienda a tu nombre o dejarle algo a tus hijos, trata de no pasarte de lanza con la vivienda que ahí, o de la casa, que ahí es donde creo que ya hace el primer error. El tema al elegir una propiedad, cuando buscamos nosotros una inversión que es para nosotros, obviamente aquí estoy dejando de lado que igual tú tienes que pagar una hipoteca y voy a hacer, antes de seguir con esto, voy a hacer un paréntesis enorme. Para todas aquellas personas que dicen que rentar es tirar el dinero a la basura, me pregunto yo si también le dicen que comer es tirar el dinero al excusado o si usar el coche también es tirar tu dinero o quemar tu dinero, ¿no? Vivimos en una sociedad donde tenemos que vivir en algún pinche lugar, no podemos vivir así al aire libre, no te regalan las casas. Vivimos en un cuerpo que necesita alimentarse y que lamentablemente no come y ya con eso le alcanza para toda la vida. Desecha el alimento y lo quema en energía y necesita seguir comiendo. Igual el transporte, no lo necesitábamos hace millones de años porque todo era en nuestra localidad de 20, 30, 40, 50, 200 personas. Hoy necesitas un vehículo. Sea una bicicleta, sea un patín, sea el metro, sea lo que sea, necesitas un vehículo. Entonces, eso de gastar en la renta es tirar tu dinero a la basura, es una analogía bastante estúpida a mi parecer, en el sentido de que pues lo tenemos que hacer, güey, porque aún comprando una casa también va a ser gastar. La diferencia es cómo distribuyes tú tu dinero, que para ti sea una pendejada gastar en una renta es otro bronco. Ahora, si hay de pendejadas a pendejadas, ¿verdad? Si ganas 80 y te estás gastando en renta 60,000 pesos o en hipoteca, pues ahí te diría, estás medio raro con tus números, pero al final son tus números, no los míos. Entonces, regresando al punto original, cuando compramos una vivienda con la intención de que sea inversión, pero es para nosotros para vivir, no está mal. El problema es que nos elevamos demasiado el presupuesto. Cuando tú compras, imaginemos esto, vas a comprar un coche cuando Uber estaba en calachingada con los precios y te atendían de traje, te dan tu botellita de agua y todo estaba máximo décimos perfectos. Comprabas el coche más barato que tuviera aire acondicionado y se acabó. Y había unos que entraban a Uber Prime o Uber Business, no sé cómo se llamaba, que eran los coches ya más grandes y demás. Pero cuando ibas a contratar a una persona, a un chofer que trabajara, no ibas a comprar el Audi A5 para meterlo de Uber. Comprabas el Tida, el Versa, el March, al más barato, ¿no? Los más económicos de la gama generalista, de los más bajos, pero que tuvieran los requisitos mínimos, ¿no? Lo mismo pasa con las viviendas. Cuando tú vas a comprar un inmueble con la idea de invertir, pero que vas a vivir ahí, muchas veces dices, ay, es que, mira, vi este proyecto y está bien bonito porque tiene un montón de amenidades. Y puta, ya de entrada las amenidades te cuesta 7,000 pesos al mes y de hipoteca son 12, imagínate, o 15. O sea, un tercio de la hipoteca, de lo que pagas de hipoteca, se te va a ir en amenidades. No, pero te ahorras el gimnasio. Pura madre, igual vas a pagar el Sport World, igual vas a pagar el Smart Fit, igual vas a pagar tu gimnasio de preferencia. Oye, pero te ahorras las clases de natación, vas a usarlo una vez en tu vida. Oye, pero además tiene canchas. Ni vas a jugar básquetbol tú, ni fútbol. ¿Cuándo has tocado una pelota en tu mendiga vida? ¿No? Tiene canchas de pádel. Van a estar llenas todo el pinche día. Todo, ahorita el pádel anda de moda. No la vas a poder ni usar. Una vez al mes si te gusta, una vez a la semana. Y va a ser tanta la pinche burocracia que vas a decir, no, hombre, mejor me voy a rentar yo la cancha. Vas a ver, hazme caso. Pero bueno, suponiendo que esa es tu mentalidad, dices, oye, pero es que vi el depa más chiquito de todos. Y resulta que ese depa, ahí es que le está dando toda la luz. Resulta que este depa, el más chiquito cuesta 2 millones, pero ya la diferencia entre el mediano es de 300,000 pesos. Y fíjate que hay uno que tiene una recámara más que podemos usar como estudio o para cuando tengamos visitas o inclusive porque tengo un negocio en el que estoy llegando, tengo muchos paquetes porque yo importo de Amazon y bla, 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 bla. ¿Y cuánto cuesta ese departamento? Es que mira, se va 800,000 pesos más caro, 1,000,000 de pesos más caro. O sea, 10,000 pesos más de hipoteca. Cuando tu presupuesto original era de 2 millones. Y eso pasa. A ver, no estoy diciendo que esté mal a veces pegar el brinco a una propiedad que cumple ciertos requisitos que necesitas,
Pero cuando es ay, pues ya la diferencia es poquita, bríncate por ese porque vale más y porque, bueno, porque está más bonito, ahí es en donde empiezan las broncas. Porque empiezas, y el problema no fuera que dieras el brinco una vez. Hay gente muy módica, muy medida, muy razonal que dice, bueno, a ver, el brinco es 300,000 pesos. No, si fueran 150, sí. Oferta, no, órale, 150 te lo aceptamos, va, juega. El problema es que, oye, ¿te acuerdas? Es que mira, ya estamos viendo depas de 3 millones. Y entonces ya eso, 100,000 pesos más, ya me compro una casa. Entonces mejor me compro la casa. Ay, cabrón, o sea, ya te fuiste de un depa de 2 millones a una casa de 3 millones 800 porque fuiste brincando y dices, ¿de qué se trata? Entonces ese es el principal error de comprar tu primera vivienda para vivir tú. No tanto el tema financiero, porque ¿se acuerdan que les dije que igual tenemos que pagar una renta para vivir? Bueno, esto ya para cerrar es lo que les va a ayudar a cambiar un poco el esquema. Hay gente que dice, no, Vic, pero es que yo igual, y van por el camino correcto, pero se desvían. Yo igual tengo que pagar una renta, entonces en lugar de pagar una renta, pago una hipoteca. La diferencia, volvemos a lo mismo, es cuánto es lo que tenías presupuestado pagar de renta. Oye, Vic, yo me voy a comprar esta casa. Esta casa, como está ahorita, yo se la puedo rentar a una persona en 15,000 pesos. Perfecto. ¿Cuánto pagas tú de renta ahorita? Yo pago de renta 13, pero justo estaba buscando una casa en la que pagara 15 para poder irme allá y tener más espacio porque tengo mascotas. Perfecto. Se ajusta la renta de esa casa nueva que vas a comprar a tu presupuesto actual. Muy bien. Ahora, si la compras, ¿cuánto pagas? Es que si la compro, pago 30. Me alcanza, pero la verdad es que, pues, quiero saber si realmente me conviene pasarme ya a una renta de 30, porque si fuera una renta de 30, pues sería una mansión, ¿no? Pero no quiero seguir rentando, quiero comprar. Bueno, ahí te va una perspectiva que te va a poder ayudar. Número uno, esos 15,000 pesos de renta que tú ibas a pagar, se los puedes pagar a Juanito o te los puedes pagar a ti mismo. Tú vas a ser tu inquilino, pero no vas a ser tu inquilino pagando o absorbiendo de tu presupuesto de renta 30,000 pesos. Vas a absorber de tu presupuesto de renta 15,000 y los otros 15 van a salir de tu bolsa, de eso que ibas a invertir en la bolsa de valores, en CETES, en una acción o lo que fuera. Esos 15 es lo que vas a utilizar para pagar la hipoteca mensual de la vivienda. Y entonces tú vas a seguir pagando la misma renta con la diferencia que vas a estar haciendo una inversión. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde tenemos que prestar atención antes de hacer una venta? En considerar bien nuestros cálculos para vender en cuanto la plusvalía y todo lo que conlleva los gastos no me haga perder lana. Hay personas que, y lo platicaremos en otro episodio, pero hay personas que piensan que porque la propiedad la compraron en 2 millones y ahorita venden en 2 millones y medio, ya están ganando dinero y están teniendo utilidad. Y no es así. Sí estás vendiendo más caro, pero no necesariamente estás ganando dinero. Muchas veces puedes hasta estar perdiendo dinero. De forma general, lo que he detectado en muchas ocasiones cuando no se habla de una preventa, tardas aproximadamente de 4 a 5 años con una plusvalía estándar del 6, 7, 8%, ni siquiera del 12%, con una plusvalía estándar en que cuando tú vendas, considerando los gastos añadidos, la inflación, la plusvalía, todo, quede estables. Y a partir de ahí empiezas a generar utilidad. Entonces, toma eso en cuenta nada más antes de tomar la decisión de compra. El otro y la última recomendación es, ¿y si tú vivieras en esa casa de 15,000 pesos y compraras un departamento donde tu hipoteca fuera de 15,000 pesos, 12,000 pesos? A nivel bruto, cuando el DEPA no esté rentado, tú vas a seguir pagando los mismos 30. Pero cuando el DEPA esté rentado, a lo mejor no lo rentas en 15, porque pues no se va a rentar en 15, se va a rentar en 8. Te van a sobrar 8,000 pesos de tu presupuesto de 30. Esos 8 se los avientas al crédito y lo terminas de pagar antes. Es una percepción, un punto de vista distinto que te puede ayudar y tú vas a seguir viviendo en donde te gustó, donde tu calidad de vida, de renta, es la que esperabas. Pero bueno, con esto cerramos el día de hoy. Déjenme en los comentarios, vamos a pasar a preguntas y respuestas. Aquí nos quedamos con los de TikTok. Si tú que estás viendo esto en YouTube quieres participar en la sección de preguntas y respuestas, no te puedes perder los lives en mis redes sociales. Y nada más, antes de pasar con preguntas y respuestas, para cerrar el video en YouTube y quedarnos aquí con TikTok, patrocinadores del video de hoy, pues soy yo. Hoy soy mi propio patrocinador, pero si quieres ser mi patrocinador, yo encantado. Recuerda que si necesitas una consultoría personalizada para ayudarte a prevenir fraudes o estafas antes de comprar un inmueble, independientemente de si es una preventa, si es un terreno en urbanización o famosos terrenos de inversión, si es algo ya construido, si quien te está vendiendo es quien te rentó toda la vida, el caso que sea,
puedes mandar un mensajito, entrar a las ligas que están en mi perfil, mandarme un WhatsApp al número que aparece en mi biografía y con gusto les mando más detalles. Igual si necesitas una consultoría para ayudarte a revisar si esta propiedad que estás por comprar es realmente tan buena idea, es tan buena inversión como tienes pensado, cuánto tienes que esperar, cuánto es lo que realmente vas a ganar, si te conviene o no, todos los aspectos importantes, mándame un mensajito. Y si quieren participar en el próximo taller inmobiliario, donde les enseño a hacer esto para ustedes, que ustedes lo puedan aplicar en sus compras, en sus inversiones, o inclusive si se dedican al sector inmobiliario con sus clientes, pueden mandar un mensajito y les mando todos los detalles. Ahora sí, sin más por el momento, vamos a darle crán al alacrán con las preguntas y respuestas. Nos vemos, YouTube.